Alma mater cordobesa, unicor faro de luz, tú iluminas con gran fuerza de la patria el cielo azul. La historia de la Universidad de Córdoba está íntimamente ligada a la vida, pasión y vocación de Elías Béchara Zainún. Podemos decir que su vocación real es la educación. Debido a esto, él fue el primero en comprender que Montería y Córdoba necesitaban una universidad con urgencia, que permitiera que bachilleres de escasos recursos estudiaran algunas profesiones que tuvieran que ver con las riquezas naturales de la región, ya que estos bachilleres no podían hacerlo en otras universidades del país por su situación socioeconómica. Fue así como en la década de los años 50, el bacteriólogo Elías Béchara Zainún presentó la idea de crear una institución que permitiera el ingreso a la educación superior de los jóvenes bachilleres del departamento de Córdoba, que por sus escasos recursos económicos no podían viajar a otras regiones del país. Su escenario fueron los salones de la Sociedad de Mejoras Públicas de Montería, la misma que tiempo después tendría que prestar sus muebles de oficina y sus máquinas de escribir para iniciar este grato recorrido de 35 años de historia. Con el apoyo de un grupo de profesionales, comenzó la creación de una universidad con vocación agropecuaria, debido a que en Córdoba la agricultura y la ganadería han sido siempre los renglones más importantes en la actividad empresarial. Se recuerdan entre ellos los nombres del médico veterinario Julio César Cervantes Lagares y de los ingenieros agrónomos Limberto Sáenz Alarcón y Hernando Rodríguez Romero. Las primeras dos facultades aprobadas por el Congreso de la República mediante la Ley 103 de 1962 fueron Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia. En marzo de 1964 fue nombrado como primer rector de la Universidad de Córdoba el doctor Elías Béchara Zainún, por parte del gobernador de esa época, doctor Germán Bula Hoyos. Las primeras oficinas funcionaron en el segundo piso de la Escuela de Bellas Artes, ubicada en la carrera segunda entre calles 28 y 29. Las inscripciones se abrieron el 16 de marzo de ese año, con valor de 30 pesos, y el primero en hacerlo fue Alfredo Jairo Petro Silva, quien se graduó como médico veterinario y zootecnista. Se inscribieron en total 101 estudiantes, 50 para Facultad de Ingeniería Agronómica y 51 para Medicina Veterinaria y Zootecnia, de los cuales 65 pasaron los exámenes de ingreso y las entrevistas. Las clases se iniciaron el 6 de abril de 1964, en dos aulas cedidas en el Colegio Nacional. Para el año de 1965, el número de estudiantes obligó al Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Córdoba a autorizar el traslado a la Plaza de Ferias de Montería, situada en la salida a Cereté, que a pesar de las incomodidades, por no ser un recinto adecuado para las labores académicas, se constituyó en un hito en la historia de la naciente institución. La época de la Plaza de Ferias consolida a la Universidad de Córdoba como un hecho irreversible en el panorama educativo de Córdoba y es aceptada sin reservas por la sociedad monteriana, que hasta ese momento era escéptica sobre los propósitos que animaron a su creación. Como dijo el mismo rector fundador,
Dr. Elías Bechara Zainún. Para esa época, muchos no creyeron en ella, otros la ignoraban conociéndola y los otros la señalaron como una aventura. En ese año comenzó a funcionar la Escuela de Bachilleres Topógrafos, creada mediante Acuerdo número 2 de febrero 5 de 1965 del Consejo Directivo. Su primer director fue el ingeniero civil Demetrio Álvarez. Esta escuela tuvo vida propia hasta el año 1977, cuando se canceló el programa académico y sus docentes y equipos fueron asignados a la Facultad de Agronomía y se convirtió en el Departamento de Topografía. Posteriormente, se cambió la denominación de la Facultad de Ingeniería Agronómica por la de Ciencias Agrícolas y se creó el Departamento de Agronomía. Además, fue adscrito a esta facultad el programa de Ingeniería de Alimentos que funciona en la subsede de Verástegui, lugar a donde fue trasladada la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En el año de 1965 se adquirió la finca Nueva York, con una extensión aproximada de 60 hectáreas, en donde está localizada actualmente la Universidad de Córdoba, en el kilómetro 3 de la vía Acerete. Ese mismo año se colocó la primera piedra de las nuevas edificaciones por parte del rector Elías Bechara Zainún, en presencia del gobernador Ramón Berrocal Failach, de representantes de la iglesia, de los profesores y de los estudiantes y de invitados especiales. En marzo de 1968 se trasladó la universidad a este sitio, el cual ocupa actualmente. Sus dos primeras edificaciones aún se conservan en funcionamiento y fueron construidas en forma paralela con figura rectangular, utilizando estructuras metálicas, techo de Eternit y ventanas con grandes calados para permitir la ventilación. En la primera funcionaron la rectoría, secretaría general, pagaduría, biblioteca, planeación, escuela de topografía y las aulas de clases de estudios generales. La otra fue dedicada a los laboratorios de química, biología, fisiología, parasitología y suelos. Además de las sedes de las facultades y del almacén, igualmente se habían levantado el anfiteatro para las clases de anatomía de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. Además del área para la producción de las obras civiles, se reservaron la mayor parte de los terrenos para los cultivos que demandaba la formación de los ingenieros agrónomos y otra para el pastoreo del ganado vacuno. Por convenio con el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, una apreciable extensión se destinó a la construcción del INEN Lorenzo María Lleras, que es nuestro actual vecino. A la orilla del río Sinú se inició la siembra de un vivero, especialmente con árboles maderables, cuya iniciativa y desarrollo estuvo a cargo de Carlos Potón. Sin duda uno de los personajes más recordados en la historia de la universidad por sus aportes en este campo. Después de jubilarse, regresó a su nativo Monpós para crear en el extenso patio de su casa el más completo vivero de flora tropical, el cual donó a su patria chica antes de morir.
Creo que la universidad debe mejorar la parte de investigación aplicada, cierto, comprometida con la región. Porque la universidad hoy en día, por ejemplo, tiene los mejores ingenieros de alimentos del país, pero no tenemos un impacto a nivel local, cierto. Por ejemplo, la universidad no tiene, eso me llama, propios productos. Teniendo los mejores ingenieros de alimentos del país, no empacamos una bolsa de leche, no vendemos una bolsa de agua. ¿Qué debe mejorar en la academia? Que los docentes, en vez de estar preocupándose por lo político, pensando quién es rector, quién no es rector, deberían ser docentes que estén pensando directamente en la academia y cómo impacta en la sociedad. Eso es lo que tiene la universidad un poco atrasada, que nos estamos desviando de la misión que es la universidad, que es el desarrollo de la región, y nos estamos concentrando solamente en nosotros mismos y estamos dejando olvidado a la región como tal. Por eso tenemos, por ejemplo, en la área de educación, una facultad de ciencias básicas, que cuando tú vas a ver la realidad, cuál es el impacto que tiene con la región, y te das cuenta que no tiene ningún impacto. Los docentes, definitivamente, en la parte de sociales, son licenciados en ciencias básicas. O sea, ni siquiera tienen un campo abierto. La universidad tiene que reestructurar su currículo y enfocar verdaderamente cuál es el compromiso que tiene con la región como tal. ¿Y cómo se logra eso? Investigando, con investigación aplicada, con docentes que verdaderamente no se preocupen en sumar puntos. ¿Qué caemos aquí? La realidad es que los docentes investigan para solamente sumar puntos para que le aumenten un sueldo y no se dan cuenta que están dejando a una sociedad con muchas necesidades. Esa es la realidad de la universidad. Bueno, el aspecto que debería mejorar la universidad es como que en la parte de la infraestructura. Por ejemplo, la carrera de educación física necesita como otros espacios para desarrollar, que no tiene un coliseo cubierto. Cada vez que llueve no se puede dar clases, no puede nada, no hay como esa cancha de béisbol, de softball, no la hay, y mejorar como la implementación de eso, esa es la parte específica de la carrera, la calidad de la práctica y eso. Entonces, la universidad debería mejorar en cuanto para brindar una mejor educación, no ingresar tantos estudiantes en un aula de clase y mejorar las condiciones de los salones, colocarle más aire, que hace mucha calor y tantos estudiantes en un aula no van a aprender de una forma adecuada.